versículos 7, 8 y 9, y luego vamos a leer el versículo 12 y 13. Daniel capítulo 10, versículos 7, 8 y 9, y luego vamos a leer el versículo 12 y 13. De ahí saltamos. Si usted ve un hermano o hermana que no tenga una Biblia ahí, ¿verdad? Muévase al ladito de él o de ella para que la podamos leer junto la palabra en esta mañana, en bendición, en unidad, en lo que Dios pues ha puesto y reservado para nosotros en esta hora. Y bueno, los que lo tengan pueden decir amén. Amén. Leemos la palabra a la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La iglesia de Dios dice amén. Amén. Dice así: y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Versículo 12 al 13. Versículo 12 dice así: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Damos la gloria al Señor por su santa palabra. Puede tomar asiento, ¿verdad? Siéntese ahí cómodamente para escuchar la santa, bendita y poderosa palabra del Señor. Ahí comodito, ¿verdad? En lo que vamos a compartir en este hermoso tiempo que el Señor nos ha dado. Bueno, la Biblia, la santa y bendita poderosa palabra de Dios, como venimos hablando, más de 40 personas diferentes, 3 continentes diferentes, 1500 años, habla de una sola misma cosa en toda la lógica y todo el mensaje que Dios ha preparado para nosotros. Esto de las profecías es algo, vamos a decirlo, bien enigmático, en lo cual pues Dios ha plasmado en su santa palabra, y pues obviamente no se puede entender de a una. Vamos a explicarlo bien, o sea, no se puede entender si no es a través del método y de la forma de Dios. Hoy día hay muchos obstáculos para llegar a Dios, y uno de los obstáculos viene a ser el caso del idioma. Pero el que haya muchos idiomas aquí en la tierra fue precisamente la consecuencia de la rebelión del ser humano, de precisamente querer llegar a Dios o querer llegar a lo divino sin todo lo que se tiene que pasar, que es a través del Creador, como fue en el caso de la Torre de Babel. En el caso de las profecías bíblicas puede haber encerrado dentro de una misma profecía más de un cumplimiento. No solo eso, sino que a través de las mismas profecías bíblicas, cuando leemos en la palabra del Señor, puede ser que nos apartamos en ayuno, nos apartamos en oración, tomamos un tiempo para Dios, estamos en retiro. Dios nos puede hablar a través de mismas profecías bíblicas que se han cumplido, que no se han cumplido, y se pueden identificar de una manera exacta a cualquier situación, cualquier problema y cualquier respuesta a la necesidad de Dios para nuestra vida. Señor, queremos una respuesta tuya, y pues tomamos ahí el tiempo para ayuno, para oración, y de momento llega la respuesta. Puede ser a través de cualquier porción bíblica que el Señor nos hable cuando Dios nos lleva a la palabra. Por eso es su palabra. No podemos encerrar a Dios en que sencillamente hubo un cumplimiento de cierta profecía, aunque lo haya habido, sino que también a través de esto hay más de un cumplimiento, y a través de esto también Dios nos habla. Por eso es que esto no es un libro normal. Esta es la palabra de Dios, la mente de Dios revelada al hombre. Cuando yo veo todo el proceso de redacción, todo lo que costó, la sangre de muchos que derramaron, ¿verdad? O que murieron por la causa de Jesús, la sangre derramada, y lo que tenemos hoy día, es que es imposible negar que esta es la santa, bendita y poderosa palabra del Señor, aunque desde el momento en que lo aceptamos, por lo menos en el caso yo mío de niño, no entendimos quizás nada de lo que decía ahí, o solamente parte de. Pero inicialmente aceptamos por fe y creímos: Señor, yo creo que esta es tu palabra, yo creo que esta es verdad y vida. Hay cosas que de momento no puedo entender, pero yo acepto tu palabra. Y después de ahí, el poder de Dios se derrama de una manera poderosa, y Dios da lo que se llama revelación. Pero sin fe no hay nada. El autor y el consumador de la fe es el Señor Jesucristo. Sin fe no se puede llegar a Él. Solamente el justo por fe vivirá. Y la palabra dice bien claro allí: el justo. Entonces, yo solamente me voy a meter acá en esta parte que vivió Daniel. Estábamos allá, ¿verdad? Como bien dijo el pastor, desde noviembre nos mudamos hacia Niagara Falls, en New York, en los Estados Unidos de América, y pues nos metimos en un retiro
nos metimos en un tiempito ahí, ¿verdad?, de ayuno, de oración, y Dios nos llevaba a ciertas partes en la palabra del Señor, que eran pues partes irrevocables, y a veces uno que ve cosas que no quisiera que Dios dijera, pero Dios las menciona una y otra vez, porque no es lo que nosotros queramos, es lo que Dios quiere revelar y lo que es su plan. Si queremos estar enlazados a lo que Dios quiere o qué es lo que Él quiere, su plan, eso no va ligado al gusto del consumidor, eso va ligado al que es el jefe de todo esto. Yo no puedo decir que yo soy predicador y yo soy evangelista si yo no hago lo que Dios me diga. Si Dios me llamó es para que Él sea el que mande y me diga qué hacer, no para que yo le diga al jefe de jefe qué es lo que Él tiene que hacer. Cuando Él es perfecto, yo soy imperfecto. Y esos son los problemas de los cuales ha habido hoy día. Mire, aquí en el caso de Daniel, en el capítulo 10, se nos habla y se nos desenmascara de forma bien clara, bien precisa, sobre lo que es el mundo invisible. Suena fuerte, pero este campo o esta esfera, la esfera material en donde nosotros estamos, es una esfera temporal. La esfera que es la eterna es la esfera espiritual, el mundo invisible, aquello que no podemos ver hasta tanto quizás Dios nos permita ver, de lo que es la voluntad de Él, cuando estamos conectados en el Espíritu y cuando Él quiere que nosotros veamos algo de acuerdo a cómo Él lo revela. Desde que el pecado entró al mundo fue puesto ese velo. No podemos ver más allá en el campo espiritual hasta donde Dios revela, o hasta cuando estamos conectados en el Espíritu. El Señor, ¿verdad?, nos pone ese radar que podemos sentir lo que es lo malo, podemos sentir quizás alguna malicia, podemos sentir y sin conocer, ver algo y decir, esto no es de Dios. Porque es que Dios y el diablo es como el agua y el aceite, no se mezclan. Y cuando estamos conectados al Señor vamos a sentir inmediatamente lo que no es de Él. Y esto del campo espiritual o de la esfera espiritual es fácil detectar cuando hay manifestaciones en el caso de la esfera material o en el campo, vamos a decirlo así, material. Yo pongo aquí el ejemplo de Daniel, en el caso de cómo Daniel, desde el primer día que se dispuso a ayunar por su pueblo, bueno, en el caso de Daniel, él estaba orando por la nación judía. Decimos la nación judía porque, como usted sabe en la historia, hubo esa división del reino del norte y del reino del sur, ya muchos años antes de que si tan siquiera el reino de Judá, conocido como el reino del sur, cayera ante los babilonios. Ya el reino del norte, Israel, había caído ante los asirios con el perverso rey de Nínive llamado Senaquerib. Y cuando nosotros veníamos de camino para Puerto Rico, Dios confirmaba una y otra vez esta palabra, Nínive con Jonás y Nahum en el fin y en el desenlace de todo. Cuando Nínive se arrepintió, por lo menos aquella generación que se arrepintió, que fue la generación de Jonás, el Señor se glorificó de una manera poderosa y hasta los animales ayunaron. 150 años aproximadamente después de ese evento, entonces sale un profeta llamado Nahum que profetiza lo que iba a suceder en Nínive y se cumple al pie de la letra. Precisamente fue por causa de Nínive y su rey Senaquerib que más adelante, mucho tiempo después de Jonás, el reino del norte, Israel, cae ante ellos. O sea que la perversión evolucionó. Y usted se preguntará, bueno, pero si esto de Nínive vemos lo que pasó después de Jonás y el Señor sabía en el futuro qué era lo que ellos iban a hacer con el reino del norte, que era Israel, ¿por qué Él permitió que Nínive siguiera existiendo? Yo quiero que usted se dé cuenta de lo que es la naturaleza divina. Aunque haya pecado, aunque la gente sea perversa, si Dios manda una palabra y la gente se arrepiente, el deber divino de Dios es perdonar y evitar que el juicio suceda. Como fue en el caso de Nínive en aquel momento, pero hubo una humillación genuina. Ya en el caso de Nahum, 150 años más tarde, hubo algo totalmente diferente. Y el profeta Nahum ya de momento ya estaba profetizando de forma bien específica lo que iba a pasar. Y una de las cosas que provocaron la caída de Nínive fue precisamente una insólita inundación del río Tigris que se desbordó y destruyó parte importante de la muralla, y el ejército que estaba invadiendo, ¿verdad?, en una unión entre los babilonios y los persas,
Entraron y terminaron esa ciudad y la desmoronaron hasta el piso y se robaron todo. Parecía un sueño, una ciudad que había sido próspera, una ciudad que eso era un imperio imponente, el imperio asirio, y de la noche a la mañana cuando fue destruida parecía que todo aquello había sido un sueño. Y Dios le profetizó una y otra vez que serían destruidos. En el caso de Jonás oyeron, en el caso de Nahum, ya Nahum dio profecías específicas que Dios los iba a destruir porque ya la maldad había alcanzado niveles inimaginables. Pero ¿por qué si aquellos se arrepintieron en el caso de la generación, verdad, de Jonás? ¿No hubiera estado mejor que Dios hubiera destruido de vez a Nínive para que no tocaran después a Israel y no existiera hoy día lo que se llaman esas tribus perdidas, 10 tribus de la nación de Israel que estuvieron perdidas, un reino que nunca volvió, porque los que volvieron fueron los del reino del sur, Judá, que de esa parte, de esa línea, en ese caso el que sale es Daniel, pero los del reino del norte nunca volvieron, los asirios los dispersaron por el mundo y ellos también se dispersaron, no se les permitió volver, no se les permitió reedificar, porque la cuestión aquí es que Dios es claro, el pueblo de Israel fue llamado, pero el reino del norte era dado a los ídolos, era dado a la idolatría, era alejado totalmente del plan divino, y Dios les dio muchas oportunidades, y sin embargo, la misma puerta abierta fueron de esta gente también que el Señor más adelante destruiría. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? Eso es lo que hay en el orden divino. Pero ¿qué es lo que se esconde detrás de toda esta maldad que a veces viene en los gobiernos, que corrompe a todo, vamos a decirlo así, a ciudades enteras, como sucedió con Sodoma y Gomorra, que corrompe a naciones, que corrompe imperios, como pasó con todos los imperios, o ha pasado con todos los imperios que se han levantado sobre la faz de la tierra? Es lo que se llama el enemigo invisible, lo que está detrás, y la Biblia habla bien claro de lo que es. Mire, vamos ahí en Daniel capítulo 13, capítulo 10, versículo 13, donde se nos habla sobre el príncipe de Persia. Hermano, estamos hablando de un ángel que le dice a Daniel y le especifica por qué todavía lo que él había pedido no se cumplía. Él estaba en medio de un ayuno. Sin embargo, cuando este ángel viene y se manifiesta y habla con autoridad de Dios, él le dice, desde el primer día que se dispuso en tu corazón, o sea, desde el primer día de que ni tan siquiera él había comenzado el ayuno, Dios en su bondad ya había concedido la petición. Él sabe de lo que le vamos a pedir antes de que le pidamos y está dispuesto a responder. Y sabemos, Cristo murió por nosotros, hay autoridad en nosotros contra el reino de las tinieblas. Pero si hay una autoridad y fue necesaria una autoridad, es porque hay que usarla para nosotros reclamar lo que es nuestro. ¿Cuántos saben que eso es así? Es una realidad. Entonces la Biblia habla sobre, vamos a decirlo así, esta parte en el reino espiritual de las tinieblas. Bueno, en el caso del príncipe de Persia, una potestad malvada cuya habitación estaba en los lugares celestiales. O sea, el dominio invisible. No te está hablando ahí de un ser humano. Un ser humano no iba a ser capaz, por más ejércitos que tuvieran, de detener la comisión de un ángel que venía directo del reino de los cielos con una respuesta. O sea, era una potestad maligna que no quería que Israel volviera a su tierra. Y le hizo guerra a ese mismo ángel que venía con la respuesta para Daniel. Entonces, en lo natural, estos principados o monarquías están gobernados por personajes cuya autoridad está determinada sobre un territorio claramente definido y un territorio claramente organizado. El reino de las tinieblas, aunque es un reino caído, aunque es un reino que ha sido vencido en la cruz del Calvario, es un reino que está bien organizado. Usted se preguntará, bueno, pero ¿y cómo hacen para organizar los demonios de envidia, los demonios de celos, porque se van a envidiar y se van a celar los unos a los otros? Bueno, pues claro, por las potestades que están encima de ellos. Entonces, el reino de las tinieblas es un reino bien organizado. Mire, están las potestades que son conocidas como fortalezas del diablo, género de maldad espiritual específica que inducen al hombre hacia un mal determinado y específico. En el presente,
podemos ver el mal determinado y específico cuando predominan ciertas acciones en algún área geográfica o más concretamente en algún país. Por eso lo que está en el campo espiritual, que se manifiesta ahora en el campo material, yo lo puedo ver manifiesto a través de lo que es contrario al fruto del Espíritu. Y cuando veo cuáles son los frutos y lo que, vamos a decirlo así, lo que como que se repite y redunda en una mayoría de una población, pues ya sabemos específicamente cuáles son las potestades y qué es lo que el enemigo está haciendo y hacia dónde es que dirige todo. Yo he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de hacer amistades con gente que estuvieron antes en el ocultismo, en el satanismo, ahora son siervos de Dios, le sirven a Dios, predican el Evangelio. Pero esto de que el diablo les promete que van a compartir, que él va a compartir con él su riqueza, o que va a compartir con él el infierno, o que va a compartir con ellos de momento su poder. Quizás de momento comparta algún poder para algo específico que quieran hacer, pero la realidad aquí es que el enemigo no quiere compartir nada con nadie, todo lo quiere para sí. Es contrario al carácter de Dios. Jesucristo va a compartir su herencia del Padre con nosotros. La herencia de la salvación, hasta se entregó por nosotros. Satanás es todo lo contrario. Satanás todo lo cobra y todo lo quiere para sí y todo tiene que ser para él. Esos son los contrastes aquí. Entonces, estas potestades malignas las podemos ver. Bueno, un claro ejemplo donde está bien fuerte es el caso de Sodoma y Gomorra. Y algo que la Biblia habla aquí bien claro, que es la causa de que vengan los juicios a los lugares, es cuando progresa lo que la palabra llama iniquidad. ¿Qué es esto de la iniquidad? Bueno, yo pongo un ejemplo claro. Vi una persona, le gusta el alcohol, comienza a gustarle el alcohol, después comienza a emborracharse, después entonces ya no quiere alcohol, quiere marihuana. Ahora dicen por ahí que la marihuana siempre es medicinal, yo no sé cómo sea eso. Después quiere marihuana. Entonces el que es alcohólico y el que es drogadicto no quiere que el hijo le salga así, pero ese es el ejemplo que el hijo ve y el hijo lo copia. Entonces después, una vez que el hijo lo copia, este pecado evoluciona y pasa de generación en generación y sigue evolucionando, y eso es lo que la palabra llama iniquidad, una evolución del pecado. Y esto en la Biblia nosotros vemos que es lo principal responsable, que Dios haya raído y haya deshecho totales, o sea, pueblos enteros, ciudades enteras, como fue el caso de Sodoma y Gomorra, o como fueron el caso de muchos otros casos que vemos en la palabra del Señor. El enemigo no ama al ser humano. Él puede ofrecer, puede que haya gente que le sirva, pero el enemigo nos odia. Los demonios no van a ser nunca amigos ni de los mismos brujos. Los brujos ahora mismo están en un engaño, los hechiceros también. El diablo odia al ser humano porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y el propósito lo dice la Biblia bien claro: matar, robar, destruir. Entonces el diablo le tira a usted, la cascarita de guineo, viene él con la tentación, él hace que usted caiga si usted no está fuerte y firme, y después él lo acusa. El diablo, así como se conoce la Biblia, se conoce todos los principios espirituales, y el propósito siempre es matar, robar y destruir. Cuando le abre la puerta al enemigo a través de acciones que activa fuerzas malignas que atan, entonces él viene y toma el control con el propósito de causar una iniquidad poderosa y el propósito de causar el alejamiento del ser humano de Dios, para que Dios se vea obligado a permitir que sucedan los juicios. ¿Qué pasó? Parece que pasó un temporal. Es una realidad y la Biblia por todos lados habla de eso. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Bueno, gobernadores de las tinieblas de este siglo, y aquí yo quiero hablar de algo bien claro, o sea, espíritus jerárquicos conocidos como tronos o dominios que afectan las áreas de gobierno de las naciones, áreas de gobierno específicas. Cuando habla de los gobernadores de las tinieblas de este siglo, no está hablando como tal de presidentes o de gobernadores en forma literal, sino de estas potestades o fuerzas malignas que vienen precisamente a ubicarse de forma bien estratégica para que los gobiernos se aparten de Dios. Yo quiero que usted abra los ojos y mire, analice un momentito toda la embestida maligna en estos últimos años,
de toda la aceptación contraria a todo lo divino moralmente establecido y cómo el enemigo se está posicionando. Sin embargo, Dios lo ha permitido porque estamos en un tiempo final. Y el propósito de las cosas que se van a seguir viendo es que la iglesia despierte. La cruda realidad es que la iglesia está todavía dormida. Pero esto también era profético. Cristo lo habló. Cristo mismo mencionó que iba a haber un tiempo en el cual, cercano al arrebatamiento, la iglesia iba a estar dormida. Lo que pasa es que la forma de hablar de nuestro Señor era a través de parábolas y a través de alegorías. Acompáñenme a buscar Mateo capítulo 25, versículo 5, y yo voy a leerlo por aquí también. Bueno, léalo conmigo porque yo quiero que usted vea esa parte también ahí. Mateo capítulo 25, versículo 5, lo voy a leer, mire ahí, dice, y tardándose ¿quién? El esposo. Ese es Jesucristo hablando de la parábola de las 10 vírgenes. Tardándose el esposo, cabecearon. Ahora viene la pregunta, ¿quiénes cabecearon? Dígalo allí. Todas. No solo fueron las insensatas. Dice ahí bien claro, y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Y qué pasó? Se durmieron. Pues si las vírgenes, de las 10 vírgenes representan a la iglesia, pues el Señor dijo bien claro, bueno, va a haber un tiempo en el cual la iglesia va a estar dormida. Precisamente en ese dormir es que se iban a destapar ciertas cosas. Entonces mire lo que dice, versículo 6, a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid y recibirle. O sea que quiere decir que en medio de un dormir va a haber un despertar, y ese despertar va a ser que, o sea, significa que van a haber sucesos alrededor que nos van a alertar que el evento profético más esperado en toda la historia de la iglesia cristiana, conocido como el arrebatamiento, va a suceder. Lo que está hoy día, ahora mismo pasando, eventos que hemos visto, nos están dando un pero parece que la cosa se nos está dirigiendo a que van a tener que venir cosas más fuertes para que la iglesia despierte. Yo le pregunto, ¿usted cree que todavía la iglesia está despierta? No, está dormida. Muchos están dormidos, muchos han ido despertando. Yo digo esto, esta es la parte, bueno, una de las muchas partes malas del ser humano. El ser humano busca de Dios cuando no puede más, cuando hay sucesos, cuando hay circunstancias, cuando hay problemas en su vida y momentos tan fuertes que ha vivido o que transcurre que no puede sus fuerzas ya más, y entonces busca algo espiritual, busca una fuerza mayor, busca algo divino, y eso se trata de Dios. Hoy día, quizás de lo que estamos hablando aquí, muchos no se hubieran convertido, ni hubieran entrado en el camino de salvación, si no hubiera pasado, primero, una desgracia en su vida que los acercó a Dios. Hay mucha gente hoy día, testimonios impactantes, cosas impactantes de gente que perdieron a su familia, perdieron todo, de momento, bueno, no eran convertidos, se encontraron ante una circunstancia en la cual no había fuerza, unos estuvieron al punto del suicidio, al borde del suicidio, escucharon una palabra que quizás escuchaban ahí todos los días, pero en el momento en que necesitaban ese refrigerio espiritual, esa palabra les tocó en lo profundo como se suponía que les tocara, sin tener que pasar por el problema y la situación. Y la persona aceptó a Cristo como único Señor y Salvador personal. Hay cosas que Dios espera de Puerto Rico, pero no es solo Puerto Rico, es una situación, una circunstancia a nivel internacional. Y cuando suceden, vamos a decirlo así, es que ya Dios está dando indicios, ya Dios está diciendo, mira, atiendan, miren esto. El año pasado, yo me quedaba sorprendido cómo la gente cuestionaban a Dios porque el huracán Irma, literalmente Dios se lo llevó. ¿Cómo usted me va a explicar que eso iba allá? Imagínense, destruyó por allá San Martín, hizo desastres por allá, creo que fue Barbuda, pasó por todo eso ahí destruyendo. Cuando viene destruyendo todo por ahí, por Vieques, por acá, de momento entonces como que algo hizo o algo sucedió que ese huracán categoría 5 se levantara y se fuera. Hasta los mismos medios seculares, haters de los cristianos de antier para acá aquí en Puerto Rico, ponían en la portada del periódico Isla Bendecida. ¿Pero bendecida por quién? ¿Por el aire?
Sí, porque para mencionar a Dios ahí duele, pero para mencionar el pecado ahí sí están llamados a hacer. Y para estarle tirando a los cristianos, ni se diga. Entonces yo veía a la gente cuestionando, pero porque, mira hermano, eso de Facebook, yo digo, estas redes sociales y todas estas cosas también Dios las ha permitido para que se vea más claramente lo que hay en el corazón de mucha gente. Más claramente, de forma más específica, porque Dios también permite las cosas. Y estamos en una época donde hay más conocimiento que antes, pero hay menos fe y menos entrega de la que antes había. Hay más cuestionamiento, la gente se ofende de cualquier cosa, hay menos fe, hay menos discernimiento. ¿De qué me sirve entonces el conocimiento? ¿Y de qué me sirve el saber? Entonces, este cuestionamiento, pero ¿por qué Dios permitió que toda esa gente, mira ahí está Cuba, mira cómo quedó San Martín, mira cómo quedó Barbuda, y por qué entonces hay preferencia con Puerto Rico, mismos puertorriqueños, ateos que desde ciertos gobiernos para acá han estado bien votados y bien liberales y bien sueltos en lo que van a decir, igual que otras cosas por ahí, que destaparon el mismo infierno aquí en una isla que se llama la Isla del Cordero, bien sueltecito diciendo, ya van a decir que ese fue Dios. Pero ¿cómo usted me explica que ese huracán categoría 5 iba entrando y de momento algo se lo llevó? Pasaron unos poquitos días y ya se supo bien claro por qué Dios no permitió que ese huracán pasara. Venía otro detrás, María, que ese sí pasó. Mire todo lo que ha costado que Puerto Rico se vaya levantando progresivamente y todavía con un huracán categoría 5, que eso entró, yo estaba allá en Camuy, el ojo del huracán, eso era, imagínense, terrible. Bueno, todos nos acordamos y no nos queremos acordar a la vez. ¿Qué hubiera sido 2 huracanes categoría 5 pasando por Puerto Rico cuando con uno mire cómo está la cosa y uno detrás del otro? O sea que Dios todavía, además de que está llamando al arrepentimiento y además de que está haciendo, vamos a decirlo así, está diciendo, miren, hello, arrepiéntanse ya, humíllense ya, busquen de mí. Todavía tiene su misericordia para que por lo menos pasara uno y no pasaran los dos y nos hicieran canto a nosotros aquí en Puerto Rico. Y tanto cuestionamiento. Es que a Dios no se le puede cuestionar. O sea, ¿cómo yo pretendo un ser imperfecto, un ser que no puede? Bueno, imagínense, un mismo filósofo por ahí dijo, solo sé que no sé nada. Sin embargo, hoy día hay gente que cree que se la saben todas dentro de la misma iglesia. No podemos pretender saber más que Dios, siendo seres humanos imperfectos. Y todo este cuestionamiento, entonces vemos que los propósitos divinos definitivamente pues tienen su razón de ser. Dios tiene su razón de ser. Y Dios, antes de que haga algo, siempre lo anuncia, siempre lo dice una y otra vez, siempre prepara, siempre alerta. ¿Cuántos glorifican a nuestro Dios? ¿Cuántos pueden exaltar su santo nombre? Alabe a Dios ahí un momentito, ahí usted está, usted se encuentra. Entonces, hoy día hay supuestamente tanto conocimiento que ahora se quiere dejar de lado la fe y el discernimiento. La misma Biblia habla que muchos fenómenos naturales, porque a través de los fenómenos naturales también hay manifestaciones demoníacas o hay algo espiritual que se mueve en los aires. No es que literalmente vayamos a decir que todo es del diablo, pero hay cosas que Dios permite por una razón. Y el propósito de Dios para Puerto Rico es uno. Ahora mismo Puerto Rico está desenfocado de lo que era el propósito divino. Yo estaba en esos días, ¿verdad?, de ayuno. Señor, dame una palabra, tú quieres que dé una palabra, la vamos, la damos, la predicamos como tú quieras. Estábamos entregados allí y veíamos, Dios quiere de nosotros, Dios quiere de aquí, de Puerto Rico, una entrega genuina para a través de eso poder obrar en lo final. Pero es lamentable que tengan que pasar circunstancias y situaciones en una escala, sea mayor o sea menor, para que la gente busque de Él. Y la cuestión es que viene a ser un poco difícil cuando todavía Dios está alertando, permite ciertas cosas y entonces la gente se pone más rebelde.
este es un espíritu maligno que ya se está manifestando en la tierra y que la Biblia nos habla que existirá en la gran tribulación, donde vendrá toda clase de juicios para que la tierra sea purificada antes del regreso glorioso de Jesucristo a la tierra para gobernar desde Jerusalén, la futura capital del mundo, luego después del arrebatamiento, luego y después de eso. Y nos dice que el sol quemará a los hombres y se nos dice que son dadas una serie de juicios fuertes. Jesucristo dice que días como estos no los hubo ni los habrá de la gran tribulación que viene. Y nos dice que no se arrepentirán, que más bien maldecirán a Dios. Eso es lo que estamos viviendo hoy día en un inicio, pero todavía la iglesia no se ha ido. La iglesia está aquí en la tierra. Todavía hay poder de Dios en la tierra a través de la iglesia que Dios ha levantado. La novia todavía está aquí. Todavía no es el final ni el fin de la dispensación de la gracia. La iglesia tiene poder, la iglesia tiene autoridad del cielo. Hay que reclamar ese poder, hay que reclamar esa autoridad. Y perdónenme usted, hay que hablar de las profecías bíblicas, hay que hablar del cielo, hay que hablar del infierno. La Biblia es del Génesis al Apocalipsis. No que con eso me asusto, sí, pero ven películas de terror escondidos en la casa. Entonces viene algo en el campo secular que anuncia supuestamente el fin del mundo y están confundidos, porque lo que se la pasan es viendo televisión, pero en la iglesia no quieren que el pastor y que el evangelista predique de lo que son las profecías bíblicas. Si están ahí, por algo es. Vayamos a pasar o no, por eso están ahí, porque Dios nos las quiso revelar para que no hubieran problemas de engaño. Es así y como quiera, mire cómo está la cosa. Y la cuestión aquí es un ataque de parte del enemigo a lo que es lo financiero en las iglesias, a lo que es la profecía del arrebatamiento, muchas cosas que están tomando fuerza hoy día, pero Dios no sabe lo que está detrás de eso. Ese no es otro que el enemigo. Y el enemigo se está posicionando y ha tomado, yo le digo, mucha ventaja. Pero el Señor puede reducir esa ventaja y puede recuperar los mismos días perdidos y el mismo tiempo perdido, si verdaderamente hay la humillación que se necesita, la cual yo soy sincero, no la hay. Mire, yo puedo venir y decir y dar una palabra, hermano, aquí Dios va a levantar Puerto Rico, aquí ya mañana va a venir una prosperidad y algo inmenso de parte de Dios para acá. Pero aquí hay que hablar lo que Dios dice, de que venga prosperidad, y yo he escuchado mucho predicando prosperidad, prosperidad, prosperidad. No hay nada de malo en que Dios prospere económicamente, pero esas son cosas que vienen por añadidura. Yo tengo que buscar primeramente lo de arriba, si no hasta lo económico se me va a caer. La cuestión aquí es clara, o sea, yo no puedo enfocarme en predicar solamente un tema bíblico cuando la Biblia es clara, y más que nunca en un tiempo que estamos viviendo, el enemigo ha causado sencillamente un gran desenfoque, pero un desenfoque terrible de lo que es la realidad espiritual, porque está bien, Dios nos quiere prósperos, Dios nos quiere en salud y prosperando, así como prosperan nuestras almas, pero cuando vengan los problemas, cuando vengan las situaciones, cuando vengan situaciones reales a las cuales nosotros nos vamos a enfrentar, ¿dónde están las herramientas bíblicas que yo tengo que predicar para darle esas herramientas al pueblo para que por fe, a través del poder de la fe, sigan hacia adelante y venzan? O sea, pues entonces para eso me meto a Pare de Sufrir y me pongo a vender astillitas de la cruz de Jesús y aceite supuestamente de Israel. O sea, hay que ser claro con todas estas cosas. Y hay que causar, hoy día, en este tiempo, yo sí le puedo decir, va a venir un despertar, pero hay unos que van a tener que pasar por situaciones más fuertes para poder recibir ese despertar que viene del mismo reino de los cielos, porque estamos en un tiempo que es cerca. Mire solamente la situación que transcurrió aquí como un huracán. Entonces, ¿qué sería un mundo sujeto a una gran tribulación que la Biblia dice que viene? Pues entonces, ¿quién se quiere quedar en un mundo donde van a venir cosas todavía peores y donde va a haber un engaño satánico a niveles inimaginables, gente engañada con un líder político mundial y con un líder religioso mundial que van a gobernar el mundo y que van a causar aquí la peor carnicería en toda la historia de la humanidad? Por haberse negado a creer en la verdad, Dios de castigo los entrega a la mentira.
Estamos en un tiempo final. Dios está exigiendo de nosotros ayuno, oración, búsqueda. Pero hay mucha distracción todavía, hay una arrogancia, hay una altivez, y Dios tiene que bregar con esas partecitas, ¿verdad? El enemigo, cuando Dios le da bandera para que actúe, porque Él nos acusa ante Dios, la Biblia dice, y pide por nosotros ante Dios, no es para bendecirnos, no es para prosperarnos, es para destruirnos. Y no puede hacer hasta tanto Dios lo permite, pero hay principios espirituales ante los cuales Dios no puede ir en contra. Si hay pecado, si hay un apartar de Dios, miren lo que es el truco del enemigo. Pues entonces Dios tiene que permitir que haya un proceso purificador. El mundo va a ser purificado para que Jesucristo mismo pueda reinar aquí en la tierra, y va a ser a través de juicio. Puerto Rico está pasando por un proceso purificador. Nosotros hemos visto una isla tan bendecida, una isla tan próspera, una isla tan llena del poder de Dios, de momento ante todo lo que estamos viendo en las situaciones. Pero yo soy claro, no es que todo el mundo está apartado, no es que todo el mundo se apartó de Dios. Aquí hay gente que no han doblado sus rodillas ante Baal, gente que clama, gente que ora, gente que ayuna, gente que cree todavía en el Señor. Esas cosas mueven el corazón de Dios, mueven la protección de Dios, mueven el favor de Dios, y no importa lo que esté alrededor, yo puedo decir en confianza, Dios usted lo va a bendecir, lo va a prosperar, lo va a ayudar, y hay un propósito para gente que ha llegado a niveles de fe, para tocar la fe de otro. ¿Cuántos exaltan a Dios en esta hora? ¿Cuántos glorifican su santo nombre? Gloria a Dios. Entonces, mire, huestes de maldad. Bueno, ya hablamos sobre lo que son las potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes de maldad, o sea, ejércitos del enemigo que asaltan a la humanidad por medio del error y la mentira. Mire todo lo que ha sido lanzado aquí de tanto error y de tanta mentira en las mismas iglesias. Mire toda la división que el enemigo ha causado. Mire todo el odio que el campo secular ha descargado contra la misma iglesia, a través de gente que en su mayoría dice que fue que en la iglesia los ofendieron. Sí, en las iglesias los ofendieron, y en las iglesias hubo chismes, pero tienen peores chismes y peores ofensas en el trabajo, pero no renuncian del trabajo porque les pagan. Alábalo ahora. Por eso a mí a veces no me quieren. O sea, yo no puedo comparar a Dios jamás con el hombre. Es como ese verso bíblico que dice que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Sí, pero una cosa es Dios y otra cosa es el hombre. Una cosa es un Dios perfecto y su trato a seres imperfectos. Dios no cambia porque Dios es perfecto, pero su trato para el hombre ha cambiado a lo largo de las culturas, de las generaciones, y el factor tiempo fue dado con el propósito de su redención a la humanidad. Yo pongo un ejemplo. En la Biblia dice cómo Dios mandaba el sacrificio de expiación al pueblo israelita. Entonces, más adelante Jesucristo murió, no era necesario sacrificio. Pues entonces, ¿qué es? ¿Que Dios cambia? No, Dios no cambia en su naturaleza porque es perfecta, pero su trato de Él con la humanidad cambia. Y todo depende, dentro de cada vida, dentro de cada uno de nosotros, hay un estilo de vida diferente, hay una crianza quizás diferente, algunas se asemejan, pero el trato de Dios también individualmente con cada persona va a ser diferente. Yo no puedo juzgar eso, yo no puedo decir a una persona que es del diablo, yo no puedo estar viniendo a atacar a una persona. O sea, mi propósito de parte de Dios para la humanidad y el propósito de parte de Él para la humanidad, un hijo de Dios va enfocado en lo que es el mensaje de salvación, en lo que Dios tiene, en lo que Dios ordena, en lo que Dios quiere. ¿Cuál es su propósito? Yo estoy 100% seguro que el propósito de Dios siempre es la unidad. Lo que pasa es que el agua y el aceite no se mezclan. Dios y el diablo no se pueden mezclar. O sea, yo no me puedo mezclar en contra de lo que se predica, contra lo divino moralmente establecido, o cosas que van contrarias a la palabra del Señor. Hay cosas ocultas acá en Puerto Rico, en lo que menos usted se lo imagina, tanto en la parte del gobierno como en la parte religiosa. María fue solamente un destapar para dejar al descubierto la corrupción que viene de años en el gobierno. Yo no estoy hablando a través, o sea, yo no estoy hablando aquí, yo soy claro, a favor de ningún partido político, ni PPD, ni PNP. Yo estoy hablando a favor de lo que Dios habla en su palabra.
Y precisamente esta es una de las cosas que han hundido acá. O sea, los políticos y la corrupción política han alcanzado niveles inimaginables que parecería más bien que ellos no están gobernando su propio país. Parecen más bien los amalecitas que están saqueando al pueblo de Israel, y eso viene de años en administraciones PNP y PPD. Prometen algo a la iglesia y no lo cumplen. Se muere mi abuelo, ni siquiera un recordatorio. No porque él lo hubiera querido ni porque le interese o le hubiera interesado, porque allá arriba, como fue recibido, estoy seguro que ahí sí es verdad. Pero es sencillamente la falta de respeto a lo que tiene que ver con las cosas de Dios y a lo divino moralmente establecido. Mire, si usted va a buscar a la iglesia para buscar el voto cristiano, la iglesia no es un títere ni marioneta de nadie para que después usted se vuelque en contra de la iglesia y no cumple lo que prometió con la iglesia. Yo estoy hablando de la iglesia, lo que me conviene a mí es la parte cristiana. Yo de esto de político, olvídese, ni republicano ni demócrata, PNP, PPD, yo había votado aquí, ya de esto, como abuelo Gille, 0 partido y 0 votos para ninguno. De aquí en adelante. Es una realidad. La palabra nos manda a orar por los gobernantes precisamente por estas situaciones. Pero es que hay a veces gobernantes tan apartados de lo de Dios y con tanta, vamos a decirlo así, como se nos revela aquí, con tanta influencia maligna alrededor y con tanta presión diabólica alrededor, que sencillamente no pueden echar para atrás en lo que tiene que ver con lo inmoral, pero sí pueden echar para atrás en lo que tiene que ver con la iglesia cristiana. La ira de Dios se ha encendido contra los políticos de este país y se ha encendido contra muchos que dicen ser creyentes. El que dice ser creyente y realmente lo que vive es una doble vida, yo le llamo religioso, como el caso de los fariseos y los saduceos, que se nos habla en la palabra del Señor. Esto, si ya vemos que comenzó, que Dios está destapando y está dejando al descubierto la corrupción, quiere decir que es solo un comienzo, que más cosas quedarán a la luz y que viene algo de parte de Dios que irá directamente a la gente que precisamente Dios está dejando al descubierto y que Dios está desenmascarando. No me diga que no es así, porque es tan obvio lo que Dios está haciendo, y Dios lo está haciendo con paciencia y lo está haciendo en etapas y lo ha llevado poco a poco. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor en esta hora? ¿Cuántos pueden exaltar su santo nombre? Yo quiero que usted me ayude a buscar rápidamente aquí en la santa, bendita y poderosa palabra del Señor. Vamos a leer en Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 y vamos a leer en el versículo 25. Lucas capítulo 21, vamos a leer en el versículo 25. Bueno, vamos a leer en el versículo 26. Antes de leer aquí yo explico de nuevo. La palabra tiene un lenguaje literal, uno espiritual y uno profético y simbólico. O sea, como venimos diciendo, dentro de una misma profecía pueden haber 2 o más profecías cumplidas. Yo sé que aquí en este caso Jesucristo, ¿verdad?, hablaba de lo que venía para Jerusalén, bueno, de lo que venía para el pueblo judío, que fue después la deportación final, donde estuvieron regados por el mundo desde el año 70 después de Cristo hasta mayo del 1948. Todo ese tiempo los judíos estuvieron esparcidos por el mundo, pasaron por el holocausto, pasaron por todo, y Jesucristo sabía lo que venía. Cuando Él iba camino a la cruz del Calvario, le dijo a las mujeres que lloraban detrás de Él, porque sabían lo que estaban haciendo con un hombre justo. Él dijo: mujeres, no lloren por mí, lloren por vuestros hijos. Él sabía lo que venía al pueblo judío. Él sabía que desde el 70 después de Cristo hasta, imagínense, los otros días, mayo del 1948, los judíos iban a ser esparcidos, esta vez por el Imperio Romano, por una rebelión que iba a haber. Pero al ser un lenguaje literal, uno espiritual, uno profético, uno simbólico, se adapta también a nuestra época a ciertos cumplimientos, porque estas profecías bíblicas van dadas a través de enigmas, de varios cumplimientos y de varias revelaciones en la línea del factor tiempo, que es pasado, presente y futuro. Y yo quiero solamente adentrarme aquí en estos textos. Vamos, aquí en Mateo capítulo 21, versículo 25 dice: entonces habrá señales en el sol,
en la luna y en las estrellas, angustia de las mentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Dice el versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Yo quiero que usted repase un poco, ¿verdad?, del pasado año 2017, y la cuestión aquí es que están sucediendo, y yo hablo aquí no por superstición, sino por la lógica bíblica, y lo que está sucediendo no de casualidad, sino de causalidad. Han estado sucediendo algunos eclipses en estos últimos años, y la cuestión es que cada uno de ellos coincide precisamente con festividades judías clave. El que sucedió este 27 de julio, sucede, o sea, esta luna de sangre sucede en donde en el tiempo pasado en Israel se celebraba, pues en esta época, las mujeres, o sea, las doncellas judías, se vestían de blanco, y hoy día en el Israel moderno se celebra como que fuera un San Valentín, pero judío, algo como que fuera sencillamente un tal Día de los Enamorados, pero judío, de una festividad judía. Entonces, yo creo que de esta forma Dios de alguna manera nos está hablando aquí a través de señales, y ya la Biblia habla y dice que había señales en los cielos. Cuando mi abuelo Gille predicaba en la campaña, no faltaba, cuando hablaba de este mensaje de escatología, no faltaba decir que la tierra temblaría como un borracho. La Biblia dice literalmente temblaría como un ebrio. Bueno, ebrio y borracho es lo mismo, y para aquel tiempo no temblaba, no era algo común, no era algo normal. Sin embargo, muy pasado año 2010, fue el año donde los científicos dicen que fue el año que más tembló. Hubieron terremotos bien significativos. Hubo uno en Turquía, hubo uno en Haití, hubo uno en Chile, donde el eje de rotación terrestre se afectó, haciendo que los días se acortaran milisegundos. Apenas pasa el 2010 y entra el año 2011, sucede un terremoto en Japón, donde también dice que el eje de la Tierra fue afectado ante la fuerza de ese temblor, y que el eje de rotación terrestre hizo que la Tierra se redujera, ¿verdad?, o que el tiempo se redujera a milisegundos. Yo pienso que aquí ya hay un cumplimiento profético, que los días se han acortado, pero miremoslo también desde otra perspectiva. En el tiempo del apóstol Pablo, para predicar la palabra, ¿cuál era el medio de transportación? No era tan avanzado como el de ahora. Se tomaba tiempo en hacer sus viajes y llegar y exponer la palabra, era más trabajoso. Hoy día nosotros tenemos vehículos, tenemos jet, los aviones, está el tren, bueno, hay de toda clase de transportación. ¿Eso hace que los días se acorten? Claro que sí, el tiempo se acorta, se puede hacer más rápidamente lo que se va a hacer. Lo podemos ver también, ¿verdad?, desde esta perspectiva. A veces uno dice, ay, que en el tiempo de antes o en ese tiempo donde la cosa pasaba más lenta. Sí, pero era el tiempo donde nosotros éramos niños o éramos adolescentes y no teníamos que hacer todo lo que hacemos hoy, donde aparentemente todo se ve más rápido. Entonces es como decir, bueno, pues entonces ahí la cosa se está cortando. Pero cuando dice, por causa de los escogidos los días se han acortado, quiere decir entonces que va a venir tanto trabajo a través de situaciones que Dios va a permitir sobre la tierra, no solo en Puerto Rico, repito, que antes del arrebatamiento vamos a estar tan ocupados que vamos a sentir los días acortados, y que va a llegar el momento en el que menos nos esperemos, y ahí será el arrebatamiento de la iglesia. Tanto los que estemos firmes como los que no estemos firmes vamos a ser sorprendidos cuando ese evento llegue, porque de que viene, viene. Si hay otros que no lo creen, o si hay otros que, yo no sé cuál es la insistencia en decir que no hay un arrebatamiento. Bueno, pues está bien, vamos a decir que no hay un arrebatamiento, pero yo creo en eso. Y si pasa, el que no creyó, ¿qué pasó? ¿Cuántos pueden alabar al Señor en esta hora? Y vamos a buscar rápidamente aquí en, gloria al Señor, Segunda de Tesalonicenses 2:7. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Discúlpenme por aquí, que es que hemos estado, ¿verdad?, en una cosita y pues no teníamos por acá marcado directamente, pero lo conseguimos acá rapidito. Mire, Segunda de Tesalonicenses 2:7. Es que esto fue revelado también al apóstol Pablo
Y son cosas que están sucediendo ahora. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Ya hablamos de lo que es la iniquidad. Ahora aquí en la Biblia me está diciendo que es un misterio. Ahora yo vengo y digo, yo he visto las desgracias del holocausto en video. Somos testigos de la maldad hoy día. Somos testigos de gente que son malas de verdad, de gobiernos que son malos de verdad. No estoy hablando solo de aquí, estamos hablando a nivel internacional y a lo largo de la historia de la humanidad. Gente que violan, gente que matan, gente que roban, gente que destruye, gente malo de verdad. Y todavía la iniquidad viene a ser un misterio. Poblaciones que Dios tuvo que destruir Israel completas por causa de la iniquidad. Y sin embargo la iniquidad en su punto culminante no está todavía manifiesta en la tierra. Cáigase para atrás. ¿Qué será cuando se manifieste? Vamos a seguir leyendo por acá. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Claramente está hablando aquí del anticristo. Y claramente aquí en la palabra, pues obviamente se nos dice que hay algo que detiene la manifestación del misterio de iniquidad. Es decir, está deteniendo la manifestación del anticristo. Sin embargo, vemos cosas prefigurativas de lo que va a suceder aquí en la tierra con el anticristo. Tan solo todo esto que usted ha visto y que ha sido testigo de fenómenos atmosféricos, de la inmoralidad, del ataque contra la iglesia, tan solo eso, hermano, es un bebé en pañales comparado con lo que viene. Porque todavía no es el misterio de iniquidad manifiesto y va a ser manifiesto a través de él. O sea que va a ser la persona, va a ser el ser más perverso que la humanidad jamás haya conocido, el anticristo. Y que hay alguien que lo impide y que tiene que ser quitado a su vez de en medio. ¿Quién es ese alguien? El Espíritu Santo. ¿Dónde fue derramado el Espíritu Santo? En la iglesia. ¿Quiénes son el templo hoy día del Espíritu Santo y del poder de Dios, donde Dios derrama su poder y su presencia? La iglesia. No existen templos judíos. Los templos judíos fueron destruidos. Dios no puede habitar en dos templos a la vez. Por eso cuando la iglesia se vaya, no hay templo, entonces se construye el tercer templo judío. Lamentablemente va a ser a través de una falsa paz y seguridad, donde el anticristo hará algo que parecía ser imposible. Conseguir la paz en el Medio Oriente a tal extremo que lo que es el punto del conflicto, en el Domo de la Roca, se construye ahí el tercer templo judío. Claro, se los va a ganar y se los va a echar en el bolsillo. Nosotros somos el templo, la iglesia. No, pero es que lo del diezmo, eso era para el antiguo pacto. Sí, pero ven acá. En el antiguo pacto, ¿qué había? Pues habían levitas. Bueno, vámonos más atrás del antiguo pacto. Abraham dio diezmos a Melquisedec. Melquisedec o Adonai-Sadek, el sacerdote antiguo que existía en aquel momento. No, pero fue una vez que lo dio. Pero eso no se le salió a él así porque sí. Si lo dio una vez es que también era costumbre de Abraham sacar diezmo. Porque a mí no se me ocurre dar una parte cuando antes ya lo tengo por costumbre. No, pero que esto sí, pero la tribu de Leví no existía allí porque la tribu de Leví sale de Abraham. La tribu de Leví viene precisamente de uno de los hijos de Jacob, y Jacob es descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Y la Biblia es clara que Jesucristo es el sumo sacerdote según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Entonces, así como Abraham tuvo fe para dar a Melquisedec, y yo estoy hablando en varios aspectos, no solo diezmo, estoy hablando de la oración, estoy hablando de la entrega, estoy hablando de todas estas cosas. Hay una orden así mismo para como Abraham creyó, nosotros creyendo a Dios de la manera económica, de la manera que sea, seamos bendecidos. ¿Por qué dice específicamente según el orden de Melquisedec? Así entonces la bendición de Abraham alcanza a nosotros los gentiles. Lo que pasa es que estos misterios espirituales son dados a los espirituales y a los que verdaderamente quieren pagar el precio por la obra de Dios. Cuando digo pagar el precio, aquí soy claro. Pasar por cualquiera sea la vicisitud, cualquiera sea el problema, cualquiera sea la situación,
serle fiel a Dios en todo, serle fiel en ayuno, serle fiel en oración, ser fiel en venir a la iglesia, ser fiel en la lectura de la palabra, ayudar en las finanzas del lugar donde usted se alimenta espiritualmente. Por eso es que literalmente es para Dios. Y esas son las cosas que se han levantado hoy día para tratar de desacreditar. No que eso era para la tribu sacerdotal. ¿Quiénes somos hoy día en esta dispensación escogidos como real sacerdocio santo, pueblo libre de todo pueblo, linaje, lengua, nación? Nosotros, la iglesia, y aún nos hizo pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas. La palabra es clara aquí y lo habla, una restauración. Dios no cambia porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, pero su trato de parte de Dios a la humanidad cambia. El cristianismo es una restauración del judaísmo, algo nuevo, algo fresco, algo que Dios trajo en esta dispensación, y esta dispensación está claramente llegando a su fin. En el momento del arrebatamiento de la iglesia termina. ¿Quién es el que está impidiendo la manifestación del misterio de iniquidad en la tierra? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo mora en mí, pues entonces ¿qué va a pasar conmigo? Porque si Él ya está ahí, Él no se puede ir, y si yo le soy fiel, Él va a estar ahí. Me lleva. Él va a ser el motor que nos va a impulsar para recibir al Señor en el aire, en el cielo. En ese día, en ese momento. La iglesia no puede estar aquí en la tierra cuando vengan todos esos juicios, porque el Espíritu Santo se manifiesta a través de la iglesia. En el Espíritu Santo hay poder, el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es omnipresente. Va a ser el motor que nos impulsa a recibir al Señor allá arriba en el cielo. ¿Cuántos pueden glorificar su santo nombre? Bueno, pero al ser Dios significa que es omnipresente, o sea que está en todo lugar. No es que se va de la tierra, nos impulsa a nosotros, nos lleva. Vamos a llegar allá a la boda del Cordero, un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible que va a poder soportar ver la gloria de Dios ahí mismo en su santo trono. Dice la Biblia que eso va a ser tan grande y tan majestuoso que aún las coronas preciosas que Dios nos dé a cada uno de nosotros, cuando veamos el trono de gloria y cuando lo veamos al Señor allá en el cielo, nuestras coronas las vamos a tirar ante Él. Qué bueno va a ser, y que mucho se nos olvida lo que viene en los afanes que continuamente nosotros tenemos que enfrentar en esta vida, porque yo le digo, no es fácil y somos seres humanos, pero el de arriba nos da la fuerza. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor y cuántos pueden exaltar su santo nombre? Entonces, ¿qué fue lo que pasó el pasado año? Bueno, suceden ciertos eclipses, suceden ciertas señales en el cielo, y precedido después de eso vienen estos huracanes. Ya entonces Dios estaba dando señales. Hay unas señales que están siendo dadas. También en este año están estas señales que nuestro Dios nos está dando, y nos está hablando de forma bien prefigurativa. Entonces quiere decir que más que nunca hay que estar agarraditos de Él, y más que nunca, no solo eso, prepararnos en lo espiritual y prepararnos en el aspecto material. Vamos a leer de nuevo esa parte en Lucas, gloria al Señor. Señales en el sol, Lucas capítulo 21, versículo 25. Señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que significa un eclipse? Es donde está el sol y la luna. Bueno, un eclipse significa ocultación, desaparición, borramiento transitorio de un astro o disminución de luz debido a la interposición de otro cuerpo celeste. O sea, cuando la luna en el curso de su movimiento se interpone entre el sol y la tierra, tenemos el eclipse solar. Cuando la tierra se interpone entre el sol y la luna de tal forma que su sombra cae sobre la luna, tenemos el eclipse lunar. Y son las señales que se están dando hoy día. No que eso de guerra, rumores de guerra, eso llevan años predicándolo y siempre ha habido. Sí, pero no a una intensidad mayor como en este tiempo. Y démosle gracias a Dios. Siempre han venido pasando cosas en estos últimos años que la gente se desborda en Facebook o se desbordan por ahí diciendo, cristianos mismos, que supuestamente ya va a ser la tercera guerra mundial. Sí, hemos estado al borde de la tercera guerra mundial. Eso, imagínense, para los años 90, con el caso de la antigua Unión Soviética, a lo largo de la historia de la humanidad y aún hoy día, hemos estado al borde de eso. Pero no es que va a venir la tercera guerra mundial. Esto se nos está hablando de forma prefigurativa. La Biblia dice bien claro que eso será en el Armagedón. Ahí es donde será la tercera guerra mundial. Y lo malo de esto es que la tercera guerra mundial
inicialmente va a ser con reyes del oriente que se le interpongan al anticristo, que se lo pongan, pero luego de esto, el anticristo en su poder de convencimiento satánico, diabólico, dice la Biblia que salen 3 demonios engañadores a forma de rana, los engaña a todos y la tercera guerra mundial va a ser la culminación en una guerra del ser humano contra Dios. Al final del milenio, cuando Cristo gobierne aquí la tierra, desde Jerusalén, la futura capital del mundo, también va a ser una guerra contra Dios. Las guerras mundiales que quedan en desatarse por la historia de la humanidad o en la historia de la humanidad van a ser contra Dios mismo. Termino por leer rápidamente aquí, antes de terminar y antes de entregar la parte y hacer verdad un clamor. Dice el versículo 26 aquí: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Bueno, hoy vemos que mientras más va pasando la cosa, la gente tiene más inseguridad, no solo en Puerto Rico, pero menciono Puerto Rico porque aquí es que se vive. La gente en el afán, la gente nerviosa, ahora todo el mundo más que nunca está nervioso cuando comienza la temporada de huracanes. Desde el año 1995 no se metía uno, y el del 1995 quedó en pañales comparado con lo que hizo este. Entonces, en los mismos cristianos, un temor, una expectación de las cosas que sobrevendrán y a la vez una falsa de preparación en todos los aspectos. La palabra es clara: en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, y el temor trae consigo castigo, de modo que aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué es lo que le falta a usted o qué es lo que falta porque nos perfeccionemos en el amor del Señor Jesucristo? Pues entonces ahí ve dónde está el hoyo y dónde está el problema. Yo no digo que la gente no se prepare, pero las cosas hay que tomarlas con calma, y cuando vemos un desbordamiento, un afán, lo que se ve hoy en día es algo totalmente contrario. Es lo que está sucediendo, lamentablemente es la realidad, pero la Biblia me habla a mí de lo que es el campo espiritual y qué es lo que está detrás del problema.